Vamos entonces con los sistemas venosos del organismo. Ya hablamos anteriormente, cuando estudiamos aorta, que la sangre salía del corazón a través de la aorta y por medio de sus ramas terminaba llegando a los diferentes tejidos del cuerpo. Bueno, luego esa sangre tiene que retornar al corazón y lo hace a través de los sistemas venosos, fundamentalmente de dos sistemas venosos, el de la vena cava superior y el de la vena cava inferior. Fíjense, esto es una vista anterior del tronco, parte de la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal, para que podamos ver los sistemas, los diferentes sistemas venosos. Fíjense, aquí estaría el diafragma que me está separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Acá en la cavidad torácica vemos un poco acá atrás la parrilla costal, vemos acá el esófago, fíjense, el esófago atraviesa el diafragma y se termina continuando en el abdomen con el estómago. Vemos en el abdomen, a la izquierda del estómago está el bajo, a la derecha del estómago vemos un poco del hígado y acá vamos a tener entonces los sistemas venosos. Fíjense que de la parte supradiafragmática del cuerpo, la sangre venosa va a retornar al corazón a través de la vena cava superior. O sea, diferentes afluentes que se van uniendo, van trayendo la sangre y después finalmente forman la vena cava superior que va a llegar a la aurícula derecha del corazón. Recordemos que el corazón debería estar acá, encima del diafragma, en el mediastino anteroinferior. Entonces, esa vena cava superior termina llegando a la aurícula derecha del corazón. Por otra parte, la sangre proveniente de las estructuras infradiafragmáticas del cuerpo, o sea, debajo del diafragma, va a venir a través de la vena cava inferior, que fíjense cómo atraviesa el diafragma y termina llegando también a la aurícula derecha del corazón. Eso es lo principal. Ahora bien, además van a haber otros sistemas venosos, como el sistema de la vena porta hepática, que va a traer sangre, fíjense, esta es la vena porta hepática, aquí se está formando a través de la vena esplénica, vena mesentérica inferior, tronco espleno-mesaraico y vena mesentérica superior, y va a tener algunos afluentes que ya vamos a estudiar. Pero entonces, esa vena, este sistema de la vena porta va a traer sangre de parte del tubo digestivo, de la parte infradiafragmática del tubo digestivo, es decir, estómago, intestino delgado e intestino grueso. También va a traer sangre del bazo y también va a traer sangre del páncreas, que acá no lo vemos. Esa sangre la va a llevar al hígado y después del hígado la sangre va a ir a la vena cava inferior, que después va a terminar desembocando en la aurícula derecha, ¿ok? Además vamos a tener otro sistema que es el sistema ácigos, donde vamos a tener la vena ácigos y las venas hemiácigos, ¿ok? Vamos a tener acá, de este lado derecho, está la vena ácigos. Y del lado izquierdo van a haber dos venas, una hemiácigo superior y otra hemiácigo inferior. Al final hacen lo mismo las dos, fundamentalmente, o sea, o funcionalmente, unen el sistema de la vena cava inferior con el sistema de la vena cava superior. Y aparte también vamos a hablar del seno coronario, porque el seno coronario es el que lleva la sangre, el drenaje venoso del propio corazón al corazón. Es decir, la sangre venosa, el drenaje venoso del corazón, propiamente el per se, es su propio drenaje venoso, va a ir a través del seno coronario, que acá no lo vemos, va a ir a través del seno coronario hasta la aurícula derecha del mismo corazón. Entonces así va a estar rodando toda esa sangre venosa en el cuerpo a través de estos sistemas. Comencemos hablando del sistema de las venas cavas. Venas cavas. Como ya dijimos, hay una vena cava superior y una vena cava inferior. Y acá vamos a ir haciendo nuestro propio esquemita. Imaginándonos que este es el diafragma, entonces por ende acá arriba estaría la cavidad torácica y acá abajo la cavidad abdominal. Ahí tenemos al corazón. Y entonces, ¿qué podemos decir de cada una? Son troncos colectores. En el caso de la vena cava superior, es el tronco colector de las venas de la parte supradiafragmática del cuerpo. En caso de la vena cava inferior, decimos lo mismo, pero de la parte infradiafragmática del cuerpo. ¿Ok? Muy importante la división entonces que me hace el diafragma. Desde el diafragma hacia abajo, toda la sangre venosa termina llegando a este tronco colector que es la vena cava inferior, para que llegue al corazón. Desde el diafragma hacia arriba, toda la sangre venosa va a terminar llegando a este tronco colector, que es la vena cava superior. Entonces, comenzamos con la vena cava superior. El origen, acuérdense que acá, cuando hablamos de vena, es diferente a las arterias, ¿ok? O sea, lo decimos en sentido opuesto. En el caso de la aorta,
fuimos hablando como salía del corazón, que se originaba en el corazón, en el ventrículo izquierdo, después tenía todas sus porciones e iba dando ramas. Acá es al revés, porque se describe tanto el origen, trayecto y terminación de un vaso según el sentido en el que está llevando la sangre. Entonces la sangre lleva, la aorta lleva la sangre desde el corazón hasta los tejidos. Por ende lo vamos a describir desde el corazón hasta los tejidos. En cambio, las venas se describen al revés, desde los tejidos hacia el corazón. Entonces, por ende, el origen de la vena cava superior va a ser la unión del tronco venoso brachiocefálico derecho con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Acuérdense que tronco venoso o tronco brachiocefálico, en el caso de las venas hay dos, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. En el caso de las arterias tenemos una sola arteria brachiocefálica, que el tronco brachiocefálico, que sabemos que es arterial y que es del lado derecho, ¿ok? Entonces, estos troncos venosos brachiocefálicos se van a estar formando por la vena yugular interna y por la vena subclavia del lado correspondiente. Entonces, vena yugular interna derecha y vena subclavia derecha forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. La vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que terminan uniéndose esos dos troncos venosos brachiocefálicos y me van a formar la vena cava superior. La terminación va a ser en la aurícula derecha del corazón, como ya dijimos, para traer entonces toda esa sangre de los tejidos para que llegue a la aurícula derecha y así de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar para llegar entonces a los pulmones. Esa sangre se oxigena, vuelve la sangre a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, después de la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale ya la sangre oxigenada para el organismo, para los tejidos del organismo, por la aorta. Después la sangre retorna a través de todos estos sistemas venosos que estamos hablando a la misma aurícula derecha y ahí vuelven a iniciar el ciclo. ¿Ok? Los afluentes que tiene, fíjense que no se le dice ramas, se le dice afluentes. Cuando estamos hablando de una arteria, decimos, por ejemplo, la aorta, sus primeras ramas van a ser las arterias coronarias, ¿ok? Porque salen de la arteria porque se describe según el sentido en el que va la sangre en el vaso. En cambio, las venas le decimos afluentes. Son las venas que le llegan a esa vena. El afluente que tiene la vena cava superior es la vena ácidos, que igual la vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de sistema ácido. Ahora con respecto a la vena cava inferior, esta es mucho más larga, tiene un trayecto mucho más grande y se va a formar por la unión de la vena ilíaca primitiva derecha y la vena ilíaca primitiva izquierda. Fíjense que es al revés a lo que estábamos comentando, como en el caso, por ejemplo, su homólogo sería la aorta abdominal. El homólogo de la vena cava inferior sería la aorta abdominal. Entonces fíjense que lo estamos escribiendo al revés. Cuando hablamos de aorta íbamos de arriba hacia abajo, acá vamos de abajo hacia arriba. Dijimos que las ramas terminales de la aorta eran la ilíaca primitiva, las dos ilíacas primitivas, y acá, en el caso de la vena cava inferior, son el origen. ¿Ok? Entonces, porque se describen el sentido en el que va la sangre dentro del vaso. Aquí les dibujo la vena sacramedia. Acuérdense que cuando hablamos de aorta, dijimos que las ramas terminales de la aorta eran las dos venas ilíacas primitivas, sí, perdón, las dos arterias ilíacas primitivas, la arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria ilíaca primitiva izquierda, y también la sacramedia. En el caso de la vena cava inferior, la sacramedia no es origen de la vena cava inferior, sino que ella termina llegando a la vena ilíaca primitiva izquierda. Entonces las dos venas ilíacas primitivas se unen y terminan formando la vena cava inferior, que va a recorrer por todo el abdomen, va a atravesar el diafragma y termina llegando en el tórax, en la cavidad torácica, a la aurícula derecha del corazón. La terminación va a ser la aurícula derecha del corazón, como ya dije, y va a tener varios afluentes, que fíjense que son ramas homólogas de las ramas que habíamos visto de la aorta abdominal. Por ejemplo, las frénicas inferiores, vamos a tener las venas lumbares, tenemos las venas suprahepáticas o venas hepáticas, están ahí entrando o viniendo del hígado. Tenemos también las venas renales, que tenemos una vena renal derecha y una vena renal izquierda. Fíjense que la vena renal izquierda es mucho más larga, tiene mucha mayor longitud que la vena renal derecha. Eso igual lo vamos a estudiar bien en abdomen. Tenemos las venas suprarrenales
la vena suprarrenal derecha va a llegar a la vena cava, que la vena suprarrenal izquierda llega a la vena renal izquierda. ¿Ok? Importante esa diferencia. En el lado derecho, la vena suprarrenal derecha va a llegar a la vena cava directamente, a la vena cava inferior. En el lado izquierdo, la vena suprarrenal izquierda llega a la vena renal. Por ende, la vena suprarrenal izquierda no es afluente de la vena cava inferior. La derecha sí. Lo mismo pasa con las venas gonadales. Llega la vena gonadal derecha a la vena cava inferior, pero la vena gonadal izquierda termina llegando a la vena renal izquierda. ¿Ok? Entonces sus afluentes van a ser las venas frénicas inferiores, las venas lumbares, las venas suprahepáticas, las venas renales y específicamente la vena suprarrenal derecha y la vena gonadal derecha. Aquí tenemos una imagen de la vista anterior de la cavidad torácica, una imagen del néter. Fíjense, entonces tenemos la vena yugular interna izquierda que se une con la vena subclavia izquierda y forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. En el lado derecho pasa lo mismo, vena yugular interna derecha se une con la vena subclavia derecha y forma el tronco venoso brachiocefálico derecho. Al unirse los dos troncos brachiocefálicos forman la vena cava superior que va a terminar desembocando en la aurícula derecha. En el caso de la vena cava inferior, veamos cómo se origina por las dos venas ilíacas primitivas que se unen. Vean la sacra media llegando acá a la vena ilíaca primitiva izquierda. Entonces no es origen de la vena cava inferior. Se unen en la vena ilíaca primitiva izquierda con la derecha y forman la vena cava inferior que va a terminar atravesando el diafragma para llegar a la aurícula derecha del corazón. En sus afluentes podemos ver entonces las venas frénicas inferiores. Vemos las venas suprahepáticas, las venas renales y vamos a tener hacia atrás, igual no se ve tan bien, las venas lumbares. Vamos a tener la vena suprarrenal, que en este caso Néter la dibuja acá, pero realmente no. La vena suprarrenal derecha llega a la vena cava inferior, quizás esto es de otra nomenclatura. Y la vena gonadal derecha que también va a llegar a la vena cava inferior. Ahora continuamos con la vena porta. Importantísimo en el abdomen saber de la vena porta. Conduce la sangre venosa de las partes infradiafragmáticas del tubo digestivo, también del páncreas y también del vaso hasta el hígado. Y después de ahí, del hígado, se va a ir por la vena suprahepática a la vena inferior. ¿Ok? Entonces, el origen va a ser a través de estos elementos que vamos a ir dibujando. Vamos a tener la vena esplénica que se va a unir a la vena mesentérica inferior. Y eso va a formar el tronco esplenomesoraico. Este tronco esplenomesoraico se va a unir a la vena mesentérica superior y van a formar entonces la vena porta, que finalmente se va a dividir en dos ramas y luego se va a seguir dividiendo para llegar a todas las porciones, a todos los segmentos del hígado. ¿Ok? Entonces va a terminar en el hígado gracias a una rama derecha y una rama izquierda. Acá, para que entiendan estas siglas que digo acá, el origen es por la unión del tronco esplenomesoraico y la vena mesentérica superior. Y el tronco esplenomesoraico está formado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que se van a unir acá. ¿Ok? Hay libros que mencionan que no hay tronco esplenomesoraico, sino que toda esta es la vena esplénica a la cual le llega la mesentérica inferior y después esa vena esplénica se une a la vena mesentérica superior y forman la vena porta. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Vamos a tener como afluentes la vena gástrica izquierda y derecha. Van a llegar las dos, o sea, con respecto al drenaje venoso de la curvatura menor del estómago, la vena porta se paga y se da el vuelto ella misma. O sea, ella da las mismas dos ramas que van a formar el arco venoso de la curvatura menor del estómago. ¿Ok? La gástrica izquierda y la gástrica derecha. Y también vamos a tener la vena pancreático-duodenal superior posterior. De esa vamos a hablar mejor cuando hablemos de duodenopáncreas. Pero sepan que esos son los afluentes de la vena porta. Entonces, va a tener como origen el tronco esplenomesoraico y la vena mesentérica superior. Un trayecto hacia arriba y hacia la derecha para llegar al hilio hepático, formando parte del pedículo hepático en conjunto con la arteria hepática propia y la vía biliar. Entra el hígado y ahí sus ramas terminales van a ser la rama izquierda y la rama derecha que se va a distribuir por el hígado para formar la segmentación hepática portal. Entre sus afluentes, en su recorrido, va a tener la vena gástrica izquierda y la derecha, que van a formar el arco venoso de la curvatura menor del estómago, y también la vena pancreático-duodenal superior posterior. Aquí tenemos una imagen del néter, fíjense entonces, esto es un poco del espacio supramesocólico, en donde tenemos, fíjense, aquí está la raíz del mesocolon transverso, entonces ya hacia acá abajo es
inframesocólico y acá arriba es supramesocólico, donde tenemos entonces acá el hígado, el estómago, el bazo, ¿bien? Y aquí desde el vaso viene entonces la arteria esplénica, la vena esplénica, perdón, que se va a unir a la vena mesentérica inferior. Al unirse van a formar entonces el tronco esplenomesoraico. Ese tronco esplenomesoraico se une a la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta. En su recorrido, ella se va hacia arriba y hacia la derecha para llegar al hígado, donde se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha. Le va a llegar como afluentes la vena pancreático-duodenal superior posterior y la vena gástrica izquierda y derecha, que van a hacer el drenaje venoso a la curvatura menor del estómago. Fíjense aquí algunas estructuras importantes que vamos a ir mencionando después. Vean cómo tenemos acá entonces el cuadrilátero de Roggi, que va a tener como contenido a la arteria mesentérica superior. Este cuadrilátero de Roggi va a estar conformado entonces por la vena renal izquierda. Vean que acá atrás de la vena porta está la vena cava y a ella le llega la vena renal izquierda. Entonces, ese va a ser el límite inferior, el límite izquierdo va a ser la vena mesentérica inferior, el límite derecho va a ser la vena mesentérica superior y el límite superior va a ser el tronco esplenomesoraico. Como contenido vamos a tener la arteria mesentérica superior, que a su vez, fíjense que cuando sale de la aorta hacia adelante va a pasarle por encima a la vena renal izquierda, al proceso uncinatus del páncreas o páncreas menor, y a la tercera porción del duodeno. Entonces forman lo que serían la pinza aortomesentérica entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, y el contenido va a ser vena renal izquierda, procesos uncinatus del páncreas y tercera porción del duodeno. Aquí tenemos un esquema solamente de la vena porta, fíjense, vena esplénica, vena mesentérica inferior, tronco esplenomesoraico, vena mesentérica superior, vena porta, las dos ramas. Aquí estarían las venas gástrica izquierda y derecha y la vena pancreaticodenal superior. Ahora, ya que estamos hablando de la vena cava inferior y de la vena porta, que son las principales venas del abdomen, entonces vamos a hablar de las anastomosis portocava. Van a ser regiones del abdomen en donde afluentes tanto de la vena porta como de la vena cava inferior van a terminar llegando al mismo sector y ahí se comunican. Y a través de esa manera se hace la anastomosis portocava. Se están comunicando el sistema de la vena porta con el sistema de la vena cava. Y por eso vamos a tener este cuadrito donde tenemos las anastomosis, que son 4, y la representante de cada sistema en cada una de las anastomosis. Primero vamos a tener la anastomosis esofágica. Fíjense acá en esta región, dijimos que las venas gástricas eran afluentes de la vena porta y también las venas esofágicas, que son parte del sistema cava. No son afluentes directamente de la vena cava, pero sí son parte del sistema cava. Entonces, ahí la vena gástrica izquierda por parte de la vena porta o del sistema porta y las venas esofágicas por parte del sistema cava terminan teniendo relación y así se forma entonces la anastomosis esofágica. La otra que tenemos es la anastomosis paraumbilical. Aquí tenemos el ombligo. Obviamente todo esto es muy esquemático. Fíjense, hacia acá estaría el ombligo y el ombligo es parte de la pared anterior del abdomen. Recordemos que está justo en su línea media. Bueno, de ahí sale un ligamento que llega hasta el hígado, que es el ligamento redondo del hígado. Y ese ligamento va a tener a su alrededor unas venas que están paralelas a él y por eso se le llaman venas paraumbilicales. ¿Ok? Entonces, esas venas paraumbilicales terminan drenando en el sistema porta. Son parte del sistema porta. Y acá en la pared anterior del abdomen, no lo vemos acá, pero en la pared anterior del abdomen estarían la vena mamaria interna y la vena epigástrica inferior. Acuérdense que de la epigástrica inferior hablamos mucho cuando dijimos que tanto la vena como la arteria epigástrica inferior terminaban pasando entraban a la vaina de los rectos. Entonces ahí, a través de eso, se terminan uniendo estos dos sistemas. También tenemos la anastomosis rectal, que fíjense que el recto tiene drenaje venoso, venas rectales superiores, venas rectales medias y venas rectales inferiores. Las venas rectales superiores vienen del sistema porta, porque drenan en la vena mesentérica inferior, que es parte del sistema porta, mientras que la rectal media y la rectal inferior son parte del sistema cava. Y finalmente las retroperitoneales, donde vamos a tener el sistema porta, las venas cólicas, que son todas estas,
porque el drenaje venoso del colon lo van a hacer entre la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Eso lo vamos a estudiar con más detalles cuando veamos colon. Entonces, ahí terminan llegando, pero también va a haber unas venas parietales que van a estar ahí que son del sistema cava. Entonces ahí se termina uniendo en ese espacio retroperitoneal el sistema de la vena porta con el sistema de la vena cava. Ahora vamos con el sistema ácido, donde dijimos que vamos a tener la vena ácido y las venas hemiácido. Aquí tenemos una imagen del Rubier bastante bueno, en donde podemos ver que estos sistemas de la vena ácido y las venas hemiácido van a comunicar a la vena cava inferior con la vena cava superior. O sea, conecta los dos sistemas, comunica el sistema de la vena cava inferior con el sistema de la vena cava superior. Entonces, está compuesta por tres venas, que es la vena ácido, que está del lado derecho, y la vena hemiácigos inferior o vena y venas hemiácigos superior que están del lado izquierdo. Fíjense, esta es la vena hemiácigos inferior o también se le llama solamente vena hemiácigo. Y esta es la vena hemiácigo accesoria o vena hemiácigo superior. Y las dos van a estar haciendo prácticamente lo mismo que hace el ácido, pero en el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces en el lado derecho tenemos la vena ácido, en el lado izquierdo tenemos las dos hemiácigo. Como esta, fíjense que la vena en la vena ácidos tiene todo este trayecto, ¿ok? En cambio, la vena hemiácidos tiene como la mitad del trayecto cada una y terminan drenando en la ácido. Entonces, como es la mitad del trayecto, se le llama hemiácido. Acuérdense que hemi es de mitad. Entonces, de este lado tenemos una vena ácido y de este lado tenemos dos venas hemiácido que cumplen con la función del ácido. Y ellos se terminan comunicando entre ellas también, ¿ok? Entonces, vamos a ir describiendo con más detalle. Tenemos el sistema de la vena cava superior y el sistema de la vena cava inferior para ver cómo comunican ambos sistemas. Y aquí vamos a tener una vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha. Fíjense que acá, esta sería la vena ácido, estamos hablando del lado derecho. Aquí tenemos la vena ácido y va a tener entonces una raíz medial y una raíz lateral a formarse. Esta raíz medial va a ser una rama que viene de la vena cava inferior directamente. Entonces ahí estamos comunicando vena cava inferior. Y también va a tener una raíz lateral que va a estar formada por la vena lumbar ascendente derecha y por la vena subcostal derecha. ¿Ok? Si se fijan bien acá, tenemos vena lumbar ascendente derecha, vena subcostal derecha. Me forma la raíz lateral de la vena ácido. De la vena cava inferior viene otra rama que sería la raíz medial y terminan formando entonces la vena ácido. Luego esta continúa y termina llegando a la vena cava superior. Cuando hablamos de vena cava superior dijimos que su único afluente era la vena ácido. Entonces termina llegando ahí. Esta vena ácido en este trayecto, cuando termina haciendo la curva para llegar a la vena cava superior, pasa por encima del pedículo pulmonar derecho. Y eso es una relación importante que tiene el pedículo pulmonar. Que por encima le está pasando la vena ácido. ¿Ok? Para desembocar en la vena cava superior. Por otra parte, acá vamos a tener más o menos lo mismo, pero en este caso va a venir de la vena, la raíz medial no viene de la vena cava inferior, sino de la vena renal izquierda. Entonces tenemos la raíz medial y aquí la raíz lateral. Esta raíz lateral está conformada también por la vena subcostal izquierda y por la vena lumbar ascendente izquierda. Forman la raíz lateral, se une a la raíz medial que viene de la vena renal y terminan formando la vena miácigos inferior o solamente vena hemiácigo, que va a continuar su trayecto y ya en el tórax, cuando llega al tórax, va a terminar va a terminar desembocando en la vena ácido. ¿Ok? Esa sería la mitad entonces de abajo del lado izquierdo. Por otra parte, del tronco venoso brachiocefálico izquierdo va a venir la vena hemiácigo superior o accesoria. Termina llegando también a la vena ácido. Ese sería entonces el sistema ácidos. Entonces, ya terminamos con las venas cavas. Vamos a hablar de otros sistemas venosos, como por ejemplo el seno coronario. Aquí tenemos una imagen del corazón. Esto igual ya lo estudiamos en corazón. Fíjense, esto es una vista diafragmática del corazón, una vista inferior. Vemos acá la aurícula posteromedia o aurícula izquierda. Acá el ventrículo izquierdo. Acá el ventrículo anteromedio o ventrículo derecho.
y aquí la aurícula derecha. Fíjense acá la aurícula derecha llegándole la sangre, llegándole la vena cava superior y acá abajo llegándole la vena cava inferior. Entonces, toda la sangre del organismo termina llegando por la vena cava a la aurícula derecha, porque ahí tiene que llegar. Pero ¿cómo hace el propio corazón? Porque el corazón envía sangre para los pulmones y envía sangre para los tejidos. Envía sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar y envía, que aquí están los troncos, el tronco pulmonar y me da las dos arterias pulmonares. Y envía sangre a los tejidos a través de la aorta, ¿ok? Porque su función es bombearle esa sangre tanto a los pulmones como a los tejidos. Y la sangre la va a recibir de los pulmones a través de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y de los tejidos a través de las venas cavas superior e inferior. Pero el corazón necesita su propia irrigación y su propio drenaje venoso. Así como todos los demás, por más que él ayude a los demás, él también dice, bueno, yo también quiero tener mi irrigación y también quiero tener mi drenaje venoso. Entonces, ¿cómo hace? Él va a tener su propia irrigación, como ya hablamos cuando hablamos de aorta y cuando hablamos de corazón. Él va a tener su propia irrigación a través de las arterias coronarias. Y además va a tener su propio drenaje venoso a través de sus venas que terminan desembocando en esta estructura que está acá que se llama seno coronario. ¿Ok? Ese seno coronario va a estar entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y va a terminar desembocando en la aurícula derecha. E igual ya lo explicamos con más detalle en la clase de corazón. Lo que queremos es recordar que la sangre del corazón termina llegando a la aurícula derecha gracias a este colector que es el seno coronario. Acá tenemos una vista lateral del corazón, cortamos la pared externa de la aurícula derecha y la movemos. Entonces, fíjense, aquí está la válvula tricúspide comunicando la aurícula derecha con el ventrículo derecho o anteromedio. Y esto que está acá sería el orificio del seno coronario. Entonces, este seno coronario termina llegando acá y desemboca en la aurícula derecha. Eso sería para el drenaje venoso del propio corazón. Y con eso terminamos el tema de sistemas venosos. Fíjense que principalmente está la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que llegan directamente al corazón. La vena cava superior, formada por los dos troncos venosos brachiocefálicos, y termina desembocando en la aurícula derecha del corazón. Y trae la sangre de la porción supradiafragmática del cuerpo. La vena cava inferior, que no vemos cómo se forma porque es mucho más abajo, pero sabemos que se forma por las ilíacas primitivas. Aquí vemos cómo le va llegando, por ejemplo, uno de sus afluentes, que son las venas renales. Vean, la vena renal izquierda tiene mayor longitud que la derecha. Y esa vena cava inferior va a atravesar el diafragma para llegar entonces a la aurícula derecha y llevar de esta manera la sangre de la parte infradiafragmática del cuerpo. También vamos a tener el sistema de la vena portehepática, que se forma por la vena esplénica, que se une a la vena mesentérica inferior, forman el tronco espleno-mesaraico, y después ese tronco espleno-mesaraico se une a la vena mesentérica superior y forman la vena porta. Llega al hígado y esa sangre va a pasar dentro del hígado a la vena cava inferior, que como dijimos desemboca en la aurícula derecha. Y finalmente está el sistema de la vena ácigos, que vamos a tener del lado derecho la ácigos. Fíjense cómo está llegando acá a la vena cava superior. Y del lado izquierdo las hemiácigos. La hemiácigos inferior, o solamente hemiácigo, que después sabemos que cruza hacia acá, lo que pasa es que ahí no nos tapa el esófago, pero cruza hacia acá y termina llegando a la vena ácigo. Y la vena hemiácigo superior, o vena hemiácigo accesoria, que va a desembocar, que va a ser lo mismo, pero está en la parte de arriba, y va a llegar a la vena ácido, que está del lado derecho. Estas tres venas, tanto la ácigos como las venas hemiácigos, van a estar bastante posteriores en el tórax, laterales a los cuerpos vertebrales. Entonces con eso finalizamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden consultar.